Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Se ha estrenado el capítulo 8 y final de la temporada 3 del Mandalorian en esta época con sabor a Beskar, uno titulado como El Retorno, Masters. Un episodio donde la Unión Mandaloriana se manifiesta, regresando a su mundo de origen de Mandalor ante la amenaza imperial del Moff Gideon. Long live the Empire! Long live the Empire! Es así que continuando con esta tradición del canal que revisaremos un total de 45 curiosidades, easter eggs y referencias que quizás no todos vieron del capítulo 8 de esta serie. Unas curiosidades que apuntan hacia otros contenidos de la saga como cómics, novelas, series, videojuegos o películas. Por lo que a partir de este momento, Masters, debo advertirles que habrá spoilers de este episodio del Mando por si no lo han visto aún. Y arrancamos en primer lugar con el título del episodio El Retorno, que obviamente es una referencia al regreso de la casta mandaloriana a su mundo de origen para repoblarlo, siendo el comienzo de todo un renacer mandaloriano en esta era. Y al ver la base imperial, los troopers de Beskar son más mandalorianos de lo que pensábamos, armados hasta las chanclas, ya que no solo tienen blasters, coraza de Beskar y casco idéntico, sino también gancho de agarre, vibrocuchillo, jetpack, bastón eléctrico, escudo de Beskar y hasta lanzallamas. Y es curioso cómo rayos aparece Grogu de la nada siendo un what the frag del episodio, Master. Porque si recordamos el capítulo 7 pasado, él escapó por el hoyo que hizo Bo-Katan con el sable en la puerta blindada y Grogu se había ido con el resto, pero apareció mágicamente aquí. Y quizás teorizando un poco más, Masters, por su sensibilidad de la fuerza y su lazo hacia Din Djarin fue que lo pudo encontrar, aunque es curioso también que nadie más lo haya acompañado. Y justo tras liberarlo y ayudar a Mando, vemos que Grogu en IG-12 le arroja un spray curativo de Bacta, uno muy similar al que usó el finado Paz Vizsla, esto en el libro de Boba para curar a Din Djarin. En el 5 no solo vemos por primera vez cómo despegan los TIE Interceptor colgado al techo, inclusive hasta abriendo sus alas, sino que vemos la magnitud de la base imperial y la forja que controla Gideon ahí, dándonos cuenta en los esquemáticos que tiene hangares para 6 escuadrones completos, así que entre bombers, interceptors y fighters debe tener más de 72 naves cazas contra las 45 mandalorianas en aire, en una batalla que desgraciadamente no vemos a detalle en el episodio, pero sí en los concept arts un poco más ampliado, viendo la caída del gozante o hasta un Mando a bordo de un interceptor que no llegó a pantalla. Más tarde no solo vemos el pitido de R5 con cierto miedo cuando Din le pide que se infiltre en la base, sino que ahora sabemos al escucharlo que Din no sabe binario, el lenguaje de los robots. Esto pues porque recordemos que nunca le gustaron los droides a diferencia de Luke o Anakin, que le entendían perfectamente bien, por ejemplo, a R2-D2. Así R5 se infiltra con sus retrocohetes en algo que no se veía en esta época ni siquiera con R2-D2, Masters. Inclusive consigue su cometido llegando a una terminal imperial, algo que al estar en una base evoca mucho a la secuencia original de la Estrella de la Muerte del episodio 4, hasta con cierto humor propio de la saga escondiéndose de un droide ratón. Y santo susto me quitó, Masters, Axe Woves confirmando que él no era un traidor como se sospechaba por el título en plural del episodio pasado, Masters. Inclusive lo vemos llegar en su jetpack por el mismo túnel y hasta el mismo puente de Mando que vimos en el final de la temporada pasada, pero sin él. También vuelven no solo los pilotos imperiales montados en los TIE Interceptors, sino que hay una loca secuencia de reparto de láseres, donde hasta los láseres de Lakitans disparan en automático manejados por Axe. Aunque si nos fijamos, curiosamente los bombers no arrojan bombas, unos que en los concept arts vimos que sí fueron cargados por bombas de fusión, así que muy probablemente esas bombas lo derrumbaron. En el 10, por si les quedaban dudas, Masters, que Gideon había hablado desde ahí en Mandalore, esto al inicio del episodio pasado ante el Consejo en la Sombra del Imperio, se corrobora aquí pues que Din Djarin llega al mismo lugar del episodio pasado, donde estaban esos rayos escudos rojos con los troopers de Beskar. Aunque bueno, Master, ya es un clásico en la saga que haya pozos sin fin en una base imperial. Esto como sucedió en la Estrella de la Muerte, o también en Mando 2 en la base Nevarro, o hasta en el Aquitens en el final de la temporada pasada, y ahora vuelve a suceder aquí donde caen esos comandos de Beskar. Cuando los droides ratón descubren a R5 y escapa volando, vemos que estos, además de ser droides mensajeros o utilitarios, sirven como alarmas de una base imperial, algo que es nuevo, aunque terminan siendo inútiles para evitar el escape de ese droide rojo llamado R5, ese mismo que se autosaboteó según la novela desde un cierto punto de vista del episodio 4, para que así R2-D2 llegara a manos de Luke Skywalker y no él, todo pues por designios de la fuerza. That's not how the Force works. Y lo que es otro verdadero santo bombazo es que en la base imperial hay docenas de cuerpos clonados del Moff Gideon, uno que nos corrobora después que logró mediante el Dr. Pershing y sus experimentos que ya vimos antes en Nevarro usando la sangre de Grogu, crear así clones de sí mismos sensitivos a la fuerza. Y esto casi une todo, Masters, porque es en realidad el primer imperial en el canon que logra esto.
ya que inclusive la Kaminoana Nala Se diría que eso era imposible ante Royce Hemlock en el Bad Batch, quien estaba a cargo de los proyectos de clonación de Palpatine 28 años atrás. Así que esto es un eslabón científico y tecnológico que seguro permitirá a otros individuos que puedan replicar la fuerza como pasó con Snoke en las secuelas, otro que era un individuo clonado. Y ojo que el hecho que uno despierte cuando Mando sabotea a esos clones bien puede indicar que en el futuro Gideon no esté muerto y que ahora haya un clon de sí mismo por ahí suelto sensible a la fuerza de cara a la ya confirmada temporada 4 del Mandalorian. Ojo que esto de las aberraciones de la fuerza es algo que ya vimos en Legends, por ejemplo en Dark Empire, con un Palpatine clonado joven con cuerpos decadentes y también con un clon malvado de Luke Skywalker, esto en la trilogía de novelas de Thrawn, concretamente en El Último Comando, una serie de novelas que ahora está recreando Dave Filoni en el canon, esto mediante Heredero del Imperio, como ya se nos dijo abiertamente en el tráiler de Ahsoka. Thrawn's return as heir to the Empire. Así que esto, Masters, como Boba Fett es gordísimo, porque el Dr. Pershing ya nos dijo en esta temporada que mezcló hebras genéticas en sus experimentos, y el líder supremo Snoke era justo eso, un Strandcast, tal cual como los experimentos de Gideon. No nos olvidemos tampoco que en los cómics de Vader, esto previo a su muerte, él mismo vio la mano que le cortó en Bespin a Luke Skywalker en los múltiples experimentos que Palpatine tenía en Exegol, habiendo ahí muchas aberraciones similares a Snoke. Así que todo, de una forma u otra, nos acerca a que Darth Sidious encuentre un medio para no morir, y que también se dé la creación formal de Snoke. Después de todo, también Paleón y Hawks el episodio pasado nos dijeron que estaban buscando crear a un nuevo líder clonado. Así que de los experimentos de Gideon, de lo que haya quedado, son vitales para el futuro de estas historias. Y el único Auravech lo podemos ver en los esquemáticos de la base. Esto con el mod mirando el holograma que nos muestra el ala este y un servidor. En el 16 vemos a Bo y a los Mandos llegando a unas cuevas con vegetación en las que tienen un refugio desde la purga, revelando así cómo sobrevivieron, creando granjas de especies nativas de Mandalore que estaban durmientes desde antes de la guerra civil. Y esto nos dice que ahora la vida es posible en Mandalore, como ya vimos antes a los alamitas, al mitosaurio o a otros saurios, y que no solo las ciudades domo como Sundari que vimos en Rebels o Clone Wars podrán llegar a albergar vida y plantitas, algo que nos acerca al Mandalore original, que no era desértico sino verde, Masters, lleno de vida milenios atrás. Esto inclusive está muy Dune, la novela de Frank Herbert, donde ahí la crítica ecologista y la terraformación es la esperanza de todo un pueblo para cambiar su planeta, como desde cierto punto sucede aquí para que los Mandos tengan un nuevo hogar dejando de vivir en el exilio en un mundo verde. Así que también Jon Favreau toma ciertos elementos de Dune como George Lucas hizo lo propio antes con el desértico planeta Arrakis reinterpretado mediante Tatooine, inclusive con Luke o Paul Atreides. Y un detalle nada menor es como todos los mandalorianos superaron sus diferencias y cargan unidos al lado de Bo-Katan Kryze, a pesar de ser de tribus diferentes, y ella los lidera con el sable oscuro, evocando a muchas vibras esperanzadoras como las que vimos en la temporada 4 de Rebels, cuando ella misma se rebeló en contra del Imperio y perdió. Pero ahora claro, el círculo se completa logrando liberar Mandalore del Imperio, esto tras casi 28 años de dominio del Imperio, desde que se quedaron ahí con un ejército en Mandalore, esto tras que Bo y Ahsoka liberaran Sundari de las garras de Maul. Inclusive vemos que la herrera muestra por primera vez en la serie su jetpack con vivos dorados, que son tal cual como su armadura. En el 20 de la pelea, el Moff Gideon no solo nos confirma su vanidad con esos clones superiores que él pretendía ser, sino que se muestra mucho más fuerte que Din Djarin porque él forma parte de la cuarta generación de los Dark Troopers cibernéticos. Vaya, él ahora es un híbrido de servomotores y Beskar, combinado también con su parte humana, por eso los vence a todos. Así que ahora solo imagínense que haría un Gideon con un traje de Beskar y también con el uso de la fuerza, Masters. En el 21 vemos cómo vuelven los guardias pretorianos de un bello rojo carmesí, justo la evolución de la Guardia Real de Palpatine y esos que vimos contra Ezra en Rebels, unos que vencen a Din y acorralan también a Grogu hasta que los dos pelean juntos. Y justo los guardias son los precursores que vimos en esa genial secuencia con sables de luz en los últimos Jedi, así que todo de una forma u otra nos lleva hacia Snoke en estas series y quizás no nos tome tanto tiempo, Masters. ¡Qué torpe eres! Si fui yo quien vinculó sus mentes. Ojo que en medio de la batalla final había TIE Fighters normales en distintos hangares dentro de la base imperial de Mandalore, unos que no se usaron ese día. Inclusive vemos detrás de Din y Gideon que quedan TIE Bombers sin usarse, haciendo más evidente que las fuerzas imperiales no tenían pilotos suficientes. Esto claro al estar en una época del fragmentado imperio tras la derrota en Endor. Y cuando Bo y Gideon pelean solos, esto no solo evoca a la derrota pasada de Kryze donde se rindió ante el Moff en la noche de las 1000 lágrimas 9 años atrás, sino que Gideon también muestra una nueva lanza energizada, una que tiene su origen desde las precuelas en los Magnaguardias de Dooku y que es similar a la que usan los guardias pretorianos para detener el Beskar o hasta penetrarlo terriblemente como lo vimos con Paz Vizsla.
Y Din vence a los praetorianos, pero no lo hubiera podido hacer sin Grogu, porque él detuvo cada embate de los carmesíes con la fuerza, algo que nos demuestra cómo crecieron sus poderes y que nos da contexto también del tándem que serán en la temporada 4 al hacerse Rangers neorepublicanos. En el 25 es vital que el Moff Gideon casi venza a Bo-Katan y haga añicos el sable oscuro con sus servomotores. Vaya, es bastante obvio que esa reliquia que hizo Tar Vizsla quedó completamente inservible, porque incluso Bo-Katan no la usa al final cuando prende la forja. Pero esto no quiere decir, Masters, que alguien que haya experimentado con Kybers y sables en esa época no pueda llegar a repararlo en el futuro. No nos olvidemos que Ahsoka es de las mejores amigas de Bo-Katan, y además el droide Huyang es quien le enseñaba a todos los Jedi a crear sus sables de luz, y este personaje estará en la serie de Ahsoka, así que cualquiera eventualmente podría ayudar a reparar el sable oscuro, inclusive hasta con Luke Skywalker o Ezra Bridger. Y bueno, es una lástima haber perdido a IG-12 de Grogu, esto a mano de los guardias reales, así que fue bueno mientras duró, Masters, aunque este personaje en la forma de IG-11 será ahora el alguacil de Nevarro con su misma voz, Taika Waititi. No. I think he's saying he's old enough to operate it. Yes. También hay que recordar aquí cómo el Aquitens mandaloriano se inmoló gracias a Axe Woves para destruir así la base imperial como una saeta de fuego, así que F por ese Aquitens. Ojo que esto hace que nos preguntemos, ¿qué rayos pasó con los Bombers e Interceptors en órbita? Recordemos que esas naves no pueden escapar de ahí por no tener hiperimpulsor, así que suena a que Axe acabó casi con todos, esto con ayuda de los Gozanti y los 39 Fangs y Gauntlets. Pero también el que hierro mata a hierro muere, tal como le pasó a Gideon siendo fagocitado por el fuego de la nave que paradójicamente le perteneció, esto en una gran estampa visual. Así que también F por el Gideon verdadero, aunque él podría volver en la poca evolución de un nuevo clon sensitivo a la fuerza. En el tren de significativo que Grogu protege con la fuerza a Din y Bo-Katan de la inmensa explosión, y todo con el tema del niño en el fondo de Ludwig Göransson. Y justo su arco pues lo llevó de ser salvado por su padre y de un Jedi, hasta ahora él con cierto entrenamiento Jedi a salvar a su padre, haciendo también lo mismo que hizo el caballero Jedi Kanan Jarrus en Rebels 4, controlando el fuego y una explosión con la fuerza para salvar a los suyos, aunque con Grogu y su poder esto sí resultó, esto sobre todo por su alto conteo de midichlorians, siendo en realidad una tragedia para el caso de Jarrus. Y en el epílogo vemos la ciudad domo de Sundari de vuelta, hasta el propio Ragnar Vizsla ya sin su padre, y en las aguas vivientes vemos que ondean en el fondo los estandartes de la casa Kryze con azul y amarillo. Pero también vemos aquí los estandartes de otras casas como los Eldar con un puma o el de los Vizsla con una rama en blanco. Es más, hasta el mitosaurio más tarde y el de otras casas desconocidas. Y claro, la temporada acaba donde inició, también dirigida por Rick Famuyiwa, con un Ragnar tomando el credo porque no lo completó en el debut de temporada. En el 34, Din Djarin decide de una bonita manera adoptar a Grogu como su hijo, y ahí la armera lo hace oficial ante todos y lo nombran así como Din Grogu, llevando así el nombre de su padre. Aunque también la armera Masters curiosamente dice que la especie del niño viene desde muy lejos y da la impresión de que puede conocer la especie, pero queda sellado que probablemente los padres del niño ni siquiera vivan, así que se mantiene aquí el secreto de no conocer el origen de la clásica especie de Yoda, de Yaddle y ahora de Grogu, algo que George Lucas siempre quiso que fuera un secreto. Y ojo que al clan de Dos la armera les dice que deben irse de Mandalore y enseñarle a su aprendiz todo lo que sabe. Esto como Din Djarin aprendió todo con su propio maestro, dejando la puerta abierta a Seamaster sobre quién rayos lo adoptó en la Guerra de los Clones, para así llegarse a contestar por qué no en el futuro. Y claro, Grogu, con su sentir de la fuerza, percibe ahí al mitosaurio en las aguas vivientes, y esto también es una metáfora del despertar en esa unión mandaloriana que vemos. Y ni qué decir de la ceremonia con fuego para encender la forja de Beskar como si fueran los Juegos Olímpicos, Masters, con una voz siendo la nueva Mandalore y ni siquiera necesitando de usar la tradición del sable oscuro, algo que es sumamente simbólico. Pero también la armera aquí es la nueva herrera o la número 2, en un gran momento de renacer en su cultura. Como ella misma ya lo había señalado antes, que al revelarse el símbolo del mitosaurio llevaría a todos a una nueva era, así que el Beskar seguirá trabajándose. En el 39, Din Djarin vuelve a la base de Adelphi, viendo allá afuera el logo rebelde y un par de White Wings, al igual que dentro de su cantina repleta de pilotos humanos y diversos aliens, y un montón de trofeos imperiales y alegorías rebeldes. Pero esta vez aparece en la barra Peter Ramsey, justo el director del episodio 5 de esta temporada, el de los piratas, y que también estará en la próxima serie de Ahsoka. Al igual sale aquí al lado Lee Iseng-Chung, quien dirigió el tercero de esta temporada allá en Coruscant. Y ambos muestran su rango como coroneles con 4 insignias azules. Pero también vuelve a su lado Dave Filoni como el mismísimo Trapper Wolf.
y él se muestra aquí con su clásico sombrero vaquero, teniendo curiosamente el rango de general neorepublicano, esto con 5 insignias azules, Masters. Así que de los que están ahí es el del más alto rango, tal cual como el amo del canon que es. Yo soy el canon. Ojo que gracias a las partes de un droide IG, Grogu y Din le dotan de un nuevo comisario a todo el planeta Nevarro. Eso con el clásico héroe droide de ese mundo IG-11 volviendo. Sobre todo con los primeros dos haciendo algo muy desinteresado para darle un regalo pues al nuevo planeta donde vivirán. Dándonos aquí una lección muy de Star Wars siguiendo la senda luminosa. Inclusive en otro detalle, Masters, al ver Nevarro, vemos como ya se reconstruyó en su arco a la llegada, uno que había sido destruido por los piratas. Inclusive vemos atrás cómo se han construido nuevos edificios, viendo más a detalle esa bollante economía. Y la ya confirmada por Jon Favreau Mandalorian 4 queda planteada en el final en el bar con Din Djarin cambiando de giro para ya no ser más un cazarrecompensas carnicero, sino haciendo misiones mucho más honorables por los buenos como un Ranger de la Nueva República extraoficialmente. Así que de esta manera se reinterpretan tramas de esa cancelada serie, con un Carson Teva que vuela en la actuación, y esto también nos dice que podemos ver a Din Djarin o hasta Carson Teva, ¿por qué no?, en la futura serie de Skeleton Crew, siguiendo las múltiples pistas de las fuerzas del gran almirante Thrawn y su nueva flota imperial que ya se nos dijo que está construyendo. No nos olvidemos que él es el verdadero villano en esta era. Y un gran detalle, referenciando a George Lucas en sus transiciones de las precuelas, se dan al final con ese círculo marcando a Grogu, tal cual como el buen George hizo las precuelas con Darth Maul o hasta en C-3PO en varios momentos. Finalmente, en el 45, en nuestra reflexión final, debo reconocer cómo ha aumentado la escala de esta historia, sobre todo aumentando su nivel de conflicto y trayendo claro muchos otros mandalorianos, sobre todo para entender a profundidad su cultura, dándonos con esto mucha carnita mandaloriana. Pero también la serie dejó de ser un simple western a una historia interconectada muy toral, sobre todo dejando el libro abierto con Grogu y Din Djarin para ir así a nuevas aventuras. No nos olvidemos que el propio Jon Favreau dijo que podría estar haciendo esto por siempre, marcando como si la serie del Mandalorian pudiera tener aventuras casi infinitas. Y sobre todo al final de esta temporada es muy loable verlos por fin en paz, consiguiendo Din y Grogu un nuevo hogar en Nevarro, esto como nunca habían tenido, algo que reafirma que tendremos mucho Grogu y Mando para rato, Masters. Pero si también te interesa ver el final explicado de este episodio 8 o 13 datos únicos y raros de Din Djarin, esas dos historias te las dejaré aquí en las pantallas finales. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Mandalorian.